Amén. Hermanos en Cristo, muy buenos días. La iglesia El Señor Viene Pronto de San Pedro Cholula les da la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Soy el pastor René Cerezo Trujillo de esta iglesia El Señor Viene Pronto. Saludos y bendiciones a todos los hermanos en Cristo que se estén uniendo. Saludos y bendiciones a todos los hermanos de Cristo de allá de Minnesota, Estados Unidos, al pastor Juan Armando Obando, su esposa, Elubia Obando, a la hermana en Cristo de Chieta, pastora María Antonieta Robledo, al pastor Ezequiel de allá de Tabasco, que Dios los bendiga. A los hermanos en Cristo de allá de Cancún, Quintana Roo, México, de Morelia, Michoacán, México, de la ciudad de Puebla, México. A todos ustedes, que Dios los bendiga, de allá de Los Ángeles, California, México. Queremos darle un aplauso bien fuerte en Cristo Jesús a todos los hermanos que se estén uniendo a esta predicación. Fuerte el aplauso, hermanos. Aleluya, gloria al Señor, Dios poderoso. Amén, amén y amén. Hoy tenemos nuestro tema que se llama ¿Quién es el cuerno pequeño? De Daniel 7:8. Hermanos en Cristo, estamos viviendo cosas terribles, estamos viendo cosas terribles que están sucediendo en el mundo. Estaba mirando parte de lo que de lo que sale ahí en Face del carnaval de Veracruz, no, de Brasil. Sí. Carnaval de Brasil está terrible. Puras cosas depravantes, satánicas, en diferentes partes del mundo. Hermanos, este 2023 no digo será, es, porque ya está empezando, un año de grandes acontecimientos terribles. Grandes acontecimientos terribles para este 2023. Viene el toque de trompeta. El toque de trompeta. Ya vienen los toques de trompeta. Y por lo tanto, empiezan a cabalgar los jinetes del Apocalipsis. No nos espantemos si nosotros estamos tomados de la mano en el Todopoderoso. Dice el libro de Romanos que somos más que vencedores. Amén. En Cristo Jesús, que nos amó. Somos más que vencedores, hermanos. No nos despeguemos de la mano del Señor. Viene una crisis alimenticia tremenda para toda la tierra. Para toda la tierra. No lo estoy profetizando. Así dice la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver que las profecías se están cumpliendo. La predicación anterior vimos de Apocalipsis capítulo 9, versículos 20 y 21, que ya inició grandemente la idolatría y se va a intensificar más la idolatría. Y Dios aborrece a los idólatras. Pero les dice que se arrepientan y estamos en el momento, estamos en la etapa del arrepentimiento, porque el Señor vino aquí a la tierra. El Señor Dios Todopoderoso mandó a su unigénito Hijo aquí a la tierra, a Cristo Jesús, pero no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El mundo se va a salvar siempre y cuando crea en Cristo Jesús.
porque en Cristo Jesús tenemos salvación y vida eterna, y vida en abundancia. Amén y amén. Y dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, hermanos, en Cristo Jesús tenemos salvación. Y ahorita es tiempo de que todos busquemos del Señor, que no nos apartemos de Él. Este año 2023 es un año apocalíptico. Entonces, no debemos de apartarnos. Este tema dice: ¿quién es el cuerno pequeño? Del libro de Daniel. Daniel fue un profeta, uno de los profetas mayores que expresa la Biblia. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, de los profetas mayores. Entonces nosotros, el profeta Daniel nos está dando a entender una cosa maravillosa. Y vamos a ver la Biblia, hermanos, en el libro Segunda de Pedro, (1:20). Por favor, lo leemos todos. Dice: entendiendo primero esto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, que tú no puedes interpretar la profecía por ti solo. Vas a necesitar siempre de la presencia del Espíritu Santo. Solicita la presencia del Espíritu Santo para que puedas conocer, para que puedas interpretar, para que puedas comprender la profecía. Por ti solo, por muy filósofo, matemático y doctorado que tengas, si no está el Espíritu Santo contigo, no puedes interpretar ninguna profecía. Así dice el Señor. ¿Y cuál es entonces el cuerno pequeño que nos dice el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 8? ¿Cuál es ese cuerno pequeño? Vamos a abrir nuestra Biblia entonces en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1. Vamos a ver nuestra Biblia aquí, Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1. Dice así, aquí estamos. 13:1. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. ¿Y qué? 10 cuernos. Y 10 cuernos. Esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y nos dice la palabra de Dios. Dice que esta bestia que vio el apóstol Juan tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Eso lo dice en el Nuevo Testamento. El último libro del Nuevo Testamento, que es el libro de la revelación apocalíptica, Apocalipsis. Y nos dice, vamos a ver el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 7. El libro de Daniel, capítulo 7, versículo 7. Aquí estamos. Dice: después de esto, miraba yo las visiones de la noche, y
he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía que 10 cuernos. Vean ustedes cómo el Nuevo Testamento en Apocalipsis 13:1 nos dice el apóstol Juan que vio una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en la Biblia, Antiguo Testamento, el libro de Daniel nos dice que esta bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, esta bestia es espantosa y terrible. Pero vean ustedes cómo está coordinándose el Antiguo Testamento del libro de Daniel con el Nuevo Testamento, que es Apocalipsis. Apocalipsis, el apóstol Juan dice que vio una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y el profeta Daniel la ve y dice, esta es una bestia espantosa y terrible y tiene también 10 cuernos. O sea que ven la misma en diferentes momentos de tiempo. Y nos dice en el versículo 8, el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 8, estamos en la Biblia, Reina Valera, y nos dice, el 8, mientras yo contemplaba los cuernos, ¿quién los contemplaba? Daniel. Daniel dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Es decir, ¿cuántos cuernos eran? 10. Y entre los 10 cuernos salía un cuerno pequeño. Miren nomás qué misterio, ¿eh? ¡Qué misterio! De los 10 cuernos del que tenía la bestia, de ahí está saliendo un cuerno pequeño. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. ¿Cuál cuerno tenía ojos como de hombre? El cuerno pequeño. Imagínense nomás. El cuerno pequeño tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba ¿qué? Grandes cosas. Hablaba grandes cosas. Y nos dice Apocalipsis 13:5. Vamos a ver Apocalipsis 13:5. Y nos dice que a este cuerno pequeño hablaba grandes blasfemias. Veamos ustedes aquí, dice, también se le dio ¿qué? Una boca para que hablara. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y grandes blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar ¿cuánto tiempo? 42 meses. 42 meses. 3 años y medio. 42 meses son 3 años y medio. Así que este cuerno pequeño, a este cuerno pequeño, se le da una boca para que hable. Y solamente va a hablar grandes blasfemias. ¿Qué es una blasfemia? Grandes insultos
¿Contra quién? Contra Contra Dios. Dios. Contra Dios, contra el Altísimo. Y además se le dio autoridad. ¿Quién le da la autoridad? Los demás. El Señor Dios Todopoderoso. Dios Dios les da le da le autoridad dan autoridad para hacer eso. para que actúe 42 meses, o sea, 3 años y medio. Estos 3 años y medio corresponden a la segunda parte de la gran tribulación. Si le permite Dios para hacer eso. Ahora, ¿por qué Dios le da esa autoridad? ¿Por qué el Señor le da esa autoridad a este cuerno pequeño? ¿Por qué le da boca para que hable grandes blasfemias contra Dios? Pero sobre todo, ¿por qué le da autoridad para que actúe 3 años y medio en la segunda parte de la gran tribulación? Miren, en la segunda parte de la gran tribulación van a actuar los 2 testigos de Dios. Eso nos lo dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. 2 niños. Versículo 3 en adelante. Entonces, es muy importante que conozcamos este tema, porque el versículo 3 de Apocalipsis capítulo 11 nos dice que los 2 testigos van a profetizar durante 3 años y medio. Vamos a bendecir a los niños, a darles su bendición, que se van a estudio bíblico también, y ellos también van a conocer de la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a bendecir a los niños. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Señor, porque tu bendita palabra está en nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que estos niños, que tu Espíritu Santo les des tu bendición a cada uno de ellos, y tu Espíritu Santo esté con ellos, Señor, y los ilumines en su estudio bíblico a estos niños. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Que Dios los bendiga. Aplauso al Señor. Aplauso al Señor que es Todopoderoso. Amén. Bien. Entonces, a este cuerno pequeño le tiene ojos. Y el Señor Dios Todopoderoso le da autoridad para actuar 42 meses, o sea, 3 años y medio. En esta segunda parte de la gran tribulación van también a actuar los 2 testigos del Señor. En esta parte de la segunda parte de la gran tribulación, los 2 testigos van a hacer que mientras ellos estén profetizando durante 3 años y medio, no va a llover en toda la tierra. O sea, no va a haber agua. Se va a escasear el agua. Esto va a suceder después de que su iglesia se fue. Ya está la gran tribulación, hermano. La iglesia de Cristo ya no estamos. Ya nos fuimos. No, por eso, ya no está. Ya nos fuimos. Aparece el cuerno pequeño, que ahorita vamos a ver quién es, y nosotros ya nos fuimos. Estamos hablando ya de la segunda parte de la gran tribulación. Los 2 testigos ya están trabajando ahorita, están predicando el evangelio. Las plagas que sufrió el pueblo de Egipto se van a repetir. Y los 2 testigos, mientras estén profetizando durante 3 años y medio, no va a llover. Esto va a suceder en la segunda parte de la gran tribulación. La Biblia nos dice que el anticristo, el poder del anticristo, va a estar incontenible. Va a estar terrible. Pero, ¿quién es el cuerno pequeño? ¿Quién es? La Biblia nos dice
vamos a ver en Apocalipsis 13:1, nos va diciendo la palabra del Señor que nos va llevando de la mano, nos va diciendo Apocalipsis 13:6. Vamos a ver Apocalipsis 13:6. Dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios. ¿Quién abrió su boca en blasfemias contra Dios? El cuerno pequeño. El cuerno pequeño. Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 13:1, nos dice el comentario de Reina Valera, nos dice que esta bestia, que es el cuerno pequeño, la Biblia lo identifica que es el anticristo. Así que, ¿quién es el cuerno pequeño? El anticristo. El anticristo. De Daniel 7:8. Pero viene una pregunta más. ¿De cuál reino? Porque nos dice Daniel 7:8. Aquí estamos. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba como dragón. Pero antes de pasar a cuál reino, vamos a identificar qué es o qué son los cuernos. ¿Qué son los cuernos? Nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 12. Aquí estamos. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 12. Nos dice, y los 10 cuernos que has visto, ¿quién lo vio? Juan. El apóstol Juan. ¿Y quién lo soñó? Daniel. El profeta Daniel. Mi cuate Daniel. Él lo soñó. Los vio el apóstol Juan, porque fue por revelación, y lo soñó también el profeta Daniel. Y dice, y los 10 cuernos que has visto son ¿qué? 10 reyes. Son 10 reyes que no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Pero ahí nos está diciendo Apocalipsis 17:12, ¿quiénes son los qué? Los reyes. Los cuernos. Los 10 cuernos son 10 reyes. Pero ahora vamos a ver de cuál reino sale el cuerno pequeño, porque el apóstol Juan estaba mirando una bestia que tenía 10 cuernos. Y el profeta Daniel dice que era una bestia horrible y que también tenía 10 cuernos. Y en el 7:8 nos dice que mientras Daniel contemplaba los cuernos, un cuerno pequeño salía entre ellos. Pero ahora vamos a ver a Daniel, el libro de Daniel, Daniel capítulo 7, versículo 24. Fíjense, nos dice Daniel 7:24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Entonces, dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. ¿De cuál reino se van a levantar 10 reyes? ¿Cuáles son los 10? ¿Qué son los 10 cuernos? Los 10 reyes. 10 reyes. Reyes que no tienen rey. Ahora, 10 cuernos, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos, o sea, después del reinado de esos reyes,
Se levantará otro. se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Entonces, para que veamos nosotros de cuál reino, vamos a ver de cuál reino. Entonces nos vamos a el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 2. Vamos a ver. Daniel 7:2. Dice, Daniel 7:2 dijo, Daniel dijo, Miraba yo en mi visión de noche. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí, visión de noche? ¿En un sueño? En un sueño. En un sueño. Dijo Daniel, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. 4 bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar. Nos dice la Biblia que las 4 bestias grandes representan a los 4 reyes de los 4 imperios mundiales. Entonces, vamos a ver cuáles son esos 4 imperios mundiales. Porque cada imperio va a tener su propio rey. Y vamos entonces a identificar nosotros de cuál reino sale esos 10 reyes, que son 10 cuernos. Y nos dice Daniel 7:3, y dice, y 4 bestias grandes diferentes una de la otra subían del mar. 4. La primera era como que, como un león. Como león, y tenía que Alas de águila. Alas de águila. La primer bestia era como león. Imagínense nomás. Y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y fue levantada del suelo y se puso ¿qué? Enhiesta. Eso quiere decir que se puso erguida. Sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esta primera bestia era como león. Esta bestia o este reino, este imperio, nos dice que el león y el águila son símbolos de fortaleza y de velocidad. O sea que ese imperio, cuyo símbolo era el león y el águila, era muy fuerte y era muy veloz en la batalla. En la batalla simboliza dominio y poder. Pero aquí hay algo que debemos identificar. Aquí este reino se está refiriendo al reino de Babilonia. Y cuando nos dice en el versículo 4, Daniel 7:4, cuando nos dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, se está refiriendo posiblemente a la enfermedad que sufrió el rey Nabucodonosor. de Babilonia. ¿Cómo se llamó el rey de Babilonia? Nabucodonosor. ¿Sí lo han escuchado, hermanos? Nabucodonosor. Entonces, Nabucodonosor sufrió una enfermedad. ¿Recuerdan cuál fue? Que se cambió. Él dijo, yo fui quien hizo grande
a Babilonia, manifestando así su orgullo, cuando él no tomó en cuenta a Dios, no tomó en cuenta al Creador, no tomaba en cuenta, él actuaba y él tenía que, era fuerte su ejército, era veloz su ejército, y él decía, Babilonia yo la hice grande. Cuando él dijo eso, perdió su conciencia de ser hombre, y siendo hombre actuó como bestia, actuó como animal. A eso se está refiriendo a que le arrancaron las alas y se puso erguido como hombre. Nabucodonosor, siendo hombre, actuaba como bestia. Castigo del Señor, castigo de Dios. Ahora vamos a ver la segunda bestia, el segundo reino. Ustedes van a decir de qué reino salen los 10 reyes. Segunda bestia, Daniel 7:5. Daniel 7:5. Dice, y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. La primera bestia era el reino de Babilonia, cuyo rey se llamaba como Nabucodonosor. Su símbolo, El león y el águila. el león y el águila, fortaleza y velocidad. El segundo reino, segunda bestia, semejante a un oso. Su símbolo es un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. El oso es un símbolo de fortaleza y ferocidad en la batalla. Ese era su símbolo. ¿A qué reino se estará refiriendo la Biblia? Rusia. A Rusia. Al reino de los medos y los persas. Ese es otro antiguo reino. Estamos hablando de las 4 bestias que vio el profeta Daniel. La primera bestia fue ¿cuál? Babilonia, el reino de Babilonia. La segunda bestia es el reino de los medos y los persas. Pero esta bestia, que lo representaba un oso, se alzaba de un costado más que del otro. Esto quiere decir que el imperio, en ese imperio unido de los medos y los persas, había uno de los dos que pesaba más, que tenía más fuerza, que tenía más poder, y ese era los de Persia. Los de Persia. El país o la nación persa existe todavía. Sí, es Turquía. Irán. El país se llama ahora Irán. En 1935 dejó de ser Persia y ahora se llama Irán. Y el 1 de abril de 1979 fue proclamada República Islámica de Irán. En 1979. Ese fue Persia. Ese fue el segundo imperio junto con los medos y los persas. Esos invadieron a Babilonia. Luego viene una tercera bestia. Vemos todavía 3 costillas. Las 3 costillas que nos habla la Biblia
Vamos a ver. 3 costillas. Daniel 7:5. Entre sus dientes tenía. Dice, entre sus dientes tenía 3 costillas. Las 3 costillas podrían representar 3 conquistas principales que fueron Libia, Babilonia y Egipto. O sea que los medos y los persas conquistaron Babilonia, conquistaron a Nabucodonosor. Pero eso sucedió cuando Nabucodonosor ya había muerto. Tercera bestia, Daniel 7:6. Daniel 7:6. Dice, después de esto miré, y he aquí otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también 4 esta bestia, 4 ¿qué? cabezas. 4 cabezas. Y le fue dado dominio. Tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. La Biblia nos dice que esta bestia semejante a un leopardo. ¿Cómo es el leopardo? Peligroso y ágil. Este reino, la Biblia lo identifica como el nombre de Grecia. Estamos mirando ya otro reino. Grecia, peligroso y ágil como el leopardo. Su rey o líder principal, Alejandro Magno. Las 4 cabezas probablemente representaron a 4 reinos en los cuales se dividió este imperio griego. Al morir Alejandro Magno, este imperio se divide en 4 partes que son Asia Menor, Siria, Egipto y Macedonia. Ahí nace el reino o imperio Asia Menor, Siria, Egipto y Macedonia, al dividirse el imperio griego. Ahora vamos a ver la 4ª bestia. Ahí entramos a algo tremendo, la 4ª bestia. Daniel 7:7. Lo leen por favor ustedes mismos en voz alta. Lo hago esto para que ustedes se activen, para que se activen también ustedes. Daniel 7:7. Después de eso miré. miraba en las visiones de la noche. A ver, otra vez, todos en voz alta, por favor. Todos, 1, 2, 3. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las obras, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Tenía 10 cuernos. Esta bestia espantosa y terrible tenía 10 cuernos. Esta bestia, la Biblia nos habla que representa al imperio romano. Hemos visto que los 10 cuernos son 10 reyes, pero vamos a ver de cuál reino sale ese cuerno pequeño, porque el cuerno pequeño es el anticristo, pero ¿de cuál reino sale? Vemos Daniel 7:24, lo vamos a ver aquí. Daniel 7:24 nos dice, 7:4. 24 nos dice, y los 10 cuernos
significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. ¿De cuál reino se van a levantar 10 reyes? Del Imperio Romano. De ese imperio se van a levantar 10 reyes. Nos dice la Biblia en Reina Valera, dice, este reino, ¿cuál? El Imperio Romano, que es la cuarta bestia, dice, la forma y estructura final de este imperio será con la integración de una confederación de 10 naciones. Probablemente esta confederación de 10 naciones la integren las primeras 10 naciones que surgieron a la caída del Imperio Romano. Entonces, a la caída del Imperio Romano, este se divide en 10 reinos. ¿Cuáles son esos 10 reinos en los cuales se divide el Imperio Romano? Vamos a ver cuáles son estos 10 reyes. Estos 10 reinos o 10 reyes. Vamos a ver cuáles son. Ahí está. Aquí está. Francia, Alemania, los visigodos están ya no hay. Pueblos bárbaros que invadieron al Imperio Romano y que provocaron su caída, y se formaron 10 reinos en el año 476 después de Cristo. Reinos que se formaron a la caída del Imperio Romano son el reino de los francos. Este se estableció en Francia, que está al sur de Alemania. El reino de los alamanes en Austria y Suiza. El reino de los visigodos en España. El reino de los vándalos al norte de África, que está en Alemania y Polonia. El reino de los érulos en la península itálica. El reino de los ostrogodos en Italia. El reino de los suevos en España. El reino de los burgundios al norte de Alemania. El reino de los lombardos en Italia y el reino de los sajones en Inglaterra. Son los 10 reinos que salen o que se formaron a la caída del Imperio Romano. La historia nos dice que a la caída del Imperio Romano, de estos 10 reinos, son los que conformaron Europa. Esos son los 10 reinos, los que conformaron a Europa. Y esta confederación de 10 naciones la va a formar el anticristo en los días de la gran tribulación. Hemos visto que el cuerno pequeño es el anticristo. ¿Y de cuál reino sale el anticristo entonces? Aquí tenemos 10 reinos. ¿De cuál reino sale el anticristo? Italia. Vamos a ver. ¿De cuál reino? Dice, recordemos que el 11 de febrero de 1929, el Vaticano se independiza de Italia. Recordemos, el 11 de febrero de 1929, el Vaticano se independiza de Italia. Pero, ¿cómo se independiza el Vaticano de Italia? A través de un tratado que se llama el Tratado de Letrán. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver aquí. Solo El Tratado de Letrán. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Aquí está. El Tratado de Letrán dice, también conocidos como pactos de Letrán o acuerdos lateranenses
pacto el 11 de febrero de 1929 entre el gobierno italiano y la Iglesia Católica. ¿Quiénes participaron en este acto? Fíjense ustedes. Ya vimos Daniel 7:8, Daniel 7:24, donde nos dice que el reino pequeño sale de 10 reyes que se formaron. ¿Cuáles son esos 10 reyes o 10 reinos? Ya los vimos hace un momento. Esos se formaron a la caída del Imperio Romano. Es necesario que veamos estos antecedentes para que tomamos un concepto nosotros de cómo va evolucionando la historia con la Biblia, para que sepamos de dónde viene el anticristo. El anticristo es el cuerno pequeño, pero ¿de cuál reino va a salir? Porque el anticristo va a ser un rey. Va a ser un rey. Entonces tenemos que saber de cuál reino va a salir. De los romanos. Y tenemos a la caída del Imperio Romano surgen 10 reinos. Y nos dice la palabra de Dios, nos dice que el 11 de febrero de 1929 el Vaticano se independiza de Italia con el Tratado de Letrán. Y entonces el Vaticano queda establecido como Estado. O sea, también tiene su propio jefe de Estado. Y nos dice aquí, la ciudad del Vaticano, con menos de la mitad del tamaño del National Mall de Washington DC, se independizó. O sea, la ciudad del Vaticano es muy pequeña. Se independizó políticamente de Italia bajo los pactos de Letrán el 11 de febrero de 1929. Entonces, el Vaticano se independiza de Italia. ¿Quiénes participan en ese tratado de Letrán? Vamos a ver quiénes son los que participan en ese tratado de Letrán. Dice quiénes son. Vean ustedes. El cardenal Pietro Gasparri llega en nombre del Papa Pío XI. Y Benito Mussolini, que fue secretario de Estado o primer ministro de Italia, son los que firmaron el Tratado de Letrán. Y dice en esta parte, miren, se lo voy a ir subrayando. Vamos a ver. Dice, el cardenal Pietro Gasparri y Benito Mussolini firman el Tratado de Letrán, naciendo así, ¿qué cosa? El Estado de la ciudad del Vaticano. O sea, pasa a ser jefatura de Estado, como si fuera presidente de la República. Eso es. Eso es un jefe de Estado. Entonces, a partir de 1929, todos los papas son jefes de Estado. Pero mucho más. Todos los papas pasan a ser jefes de Estado a partir de 1929. ¿Sale? Sí. Ahora vamos a ver qué pasa. Aquí algo muy importante. Porque Italia era reino. Italia era reino de 1861 a 1946. Cuando se firmó el pacto de Letrán,
Benito Mussolini con el representante del Vaticano, Italia era reino. Y de un reino sale otro reino. Es el cuerno. Y el Vaticano pasa a ser reino. Y de 1929 a la fecha, el Vaticano sigue siendo reino. Pero Italia dejó de ser reino. ¿Cuándo? En 1946. Se convirtió en República Democrática Italiana. Pero el Vaticano siguió siendo reino. Y ahí está precisamente de que el cuerno pequeño es el anticristo. Y el reino pequeño, ¿quién es? El Vaticano. ¿Te has fijado? ¿Y de dónde va a salir el anticristo? Del Vaticano. Del Vaticano, así es. A ver, me repite esa parte donde dice que el cuerno pequeño y el... ¿Cómo dijo? El reino pequeño, el cuerno pequeño, el cuerno pequeño es el anticristo. Es el anticristo, porque es el Vaticano. Y como los cuernos son reinos, ¿de cuál reino sale ese cuerno? Sale del Vaticano. El Vaticano. Porque el Vaticano se consideró reino a partir de 1929. Y por eso es que todos los papas de 1929 a la fecha son reyes. Y a mí me da tristeza cuando escucho a cierto predicador o ciertos predicadores que dicen que el Papa Francisco ya firmó su renuncia por enfermedad. Que cuando llega el momento ya no va a ejercer el papado. Pero vean lo que dice la Biblia. Apocalipsis 17:10. ¿Qué nos dice la Biblia? Son siete reyes. Y son 7 reyes. No dice que sean 8, 9 o 10. Son 7 reyes. ¿De dónde sale el anticristo? Del Vaticano. Vaticano. Ahora sí, ya con ese antecedente que estamos haciendo, historia, Biblia, historia. ¿Se dan ustedes cuenta que solamente utilizamos 2 libros? Daniel y Apocalipsis. Daniel y Apocalipsis. Y entonces, ese anticristo viene, ese gran personaje viene del Vaticano, de ese reino pequeño. El cuerno pequeño sale de ese reino pequeño. Porque los cuernos significan, no, los cuernos son reyes. Y los cuernos significan reinos. Y de ese reino sale un cuerno pequeño, que es el rey. Amén. Amén. Aplausos, Señor. Aleluya. A Él sea la gloria, la Amén. honra y el Amén. poder por los siglos de los siglos. Y entonces tenemos nosotros que, dice, son 7 reyes, porque salen de ahí del Vaticano de 1929, son reyes. El cuerno pequeño. Amén. Y ese es precisamente la situación que se tiene, el caso. Y nos dice la Biblia que, vámonos a Apocalipsis 17:18. Vamos a ver, Apocalipsis capítulo 17, versículo 18. Dice, la mujer que has visto es la gran ciudad
que reina sobre los reyes de la tierra. Y la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra se llama ¿quién? El Vaticano. Ese reino pequeño es el Vaticano y es el que reina sobre los reyes de la tierra. Pero dice aquí, y la mujer que has visto. ¿Por qué es la mujer? ¿Por qué es la mujer? La gran ramera. Porque es la gran ramera, Amén. la gran prostituta. Esa es la Iglesia Católica. No vas a encontrar una sola verdad en esa iglesia. Nada. Vean ustedes Zacarías capítulo 5. Lo vamos a ver rápidamente. Zacarías capítulo 5, versículo 6. Del 6 en adelante. Vamos a leer todos. Dice, y dije, todos en voz alta, 1, 2, 3. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de toda la tierra. Y aquí, hasta el 11 vamos a leer. Y aquí, Y he aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en en medio de aquí de todos. Y él dijo, He aquí esta es la maldad, y le echó dentro del efa, y le echó la masa de plomo en la boca del efa. Alce luego mis ojos, miré, he aquí dos mujeres que salían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dijo el ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevas el efa? Y él me respondió, para que sea edificada la casa en la tierra de Sinai, y cuando esté preparada lo pondrán sobre su base. la pondrán sobre su base. Entonces, Zacarías vio un ángel. Y el ángel le dijo, ¿qué ves aquí? Dice, veo un efa. Este efa, le dice, es una medida de capacidad. Esa medida de capacidad utilizaba el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Entonces, esa medida de capacidad dice, ¿y qué cosa? Esta medida de capacidad, que es el efa, se llama iniquidad. ¿Y qué cosa ves adentro de la iniquidad? Repito, ¿qué cosa ves adentro de la iniquidad? Una mujer. ¿Qué es la maldad? Una mujer. ¿Y cómo se llama esa mujer? Maldad. Y a esa iniquidad le van a construir su templo. ¿A dónde? En Babilonia, en la tierra de Sinar. Sinar es otro nombre conocido para Babilonia. Babilonia es el nombre espiritual para Roma. Vean ustedes, lo vamos a ver en el libro Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Vean ustedes, leemos. La iglesia Que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Dice, elegida juntamente con vosotros, porque entre todos eligieron decirle Babilonia a Roma. Porque si decían la iglesia que está en Roma está haciendo esto, los perseguían y los mataban. Y todos eligieron decirle Babilonia. Entonces,
la tierra de Sinar es Babilonia, es Roma. Ahí le llegaron a poner, a instalar, a edificar su templo. ¿A quién? A la mujer. ¿Cómo se llama ese templo? Iniquidad. Su nombre original se llama ¿cómo? Iniquidad. Su nombre original. Y el templo que lo construyeron ahorita, ¿cómo se llama? La Basílica de San Pedro. Y la mujer que está adentro, ¿cómo se llama? Maldad. Y representa ¿a quién? A la Iglesia Católica. Y como dice Apocalipsis 17:18. Vamos a ver Apocalipsis 17:18. ¿Cómo nos dice? Y la mujer que has visto, ¿qué? Es la gran ciudad. Esa mujer que es la Iglesia Católica. ¿A dónde está sentada la Iglesia Católica? En el Vaticano. El Vaticano es un reino. Es una gran ciudad. El Vaticano es un reino. ¿De dónde salió ese reino? De Italia. Se independizó. ¿Cuándo se independizó? En 1929. ¿Y todos los papas son qué? Reyes. ¿A partir de cuándo? De 1929. Y la mujer que has visto, esa mujer es la Iglesia Católica, es la maldad. Y ella es la que gobierna a todos los reyes de la tierra. Y esa mujer es la que está ataviada de joyas. Vean ustedes en Apocalipsis, capítulo 17, versículos, vamos a ver aquí desde el 3. Desde el 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y 10 cuernos. Ese es un reino, el reino del Vaticano. Y esa mujer está sentada en el Vaticano. Y dice 4. Y esa mujer, ¿quién es la mujer? La Iglesia Católica. Y esa mujer estaba vestida ¿de qué? De púrpura. De púrpura. Vamos a ver el color púrpura. Aquí lo vamos a ver. Aquí está el color púrpura. Esa mujer estaba vestida de púrpura. Y aquí está el otro. Escarlata. Y ese es el color escarlata. ¿Ya lo vieron? Sí. Y esa mujer, dice, estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de piedras, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. ¿Qué ole? Una iglesia muy rica. Vean ustedes otra vez sus adornos, puro oro, piedras preciosas. Vean ustedes aquí. Igual. Piedras preciosas. ¿Puedes bajar la barra? ¿Aquí? Sí, abajo. Arriba. A ver, para acá. Ahí se En la 16. 16, no, aquí, mira. Esta. Sí, en el 18. Vean Ahí ustedes. está. No, en el Aquí 16. vean ustedes, aquí. Vean cómo está ataviado. Aquí está, hermano. Vean, Ahí está. ataviado. Ahí está ataviado de piedras preciosas, de oro y piedras preciosas. Ve a la 16, por favor. Y lo vamos a ver aquí, permíteme tantito. Vamos a ver aquí, permíteme, Romanos, ¿qué estamos ahorita en Apocalipsis? ¿Qué? 17. 3. Lo voy a ir leyendo esta Biblia. Dice, Apocalipsis 17:3. Dice, y me llevó en el espíritu del desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Cuál es esa bestia? El anticristo. ¿A dónde está?
en el Vaticano que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Dice, y la mujer estaba vestida de ¿qué? Púrpura y De escarlata. púrpura y escarlata, y adornada de ¿qué? De oro, de piedras preciosas y de perlas. Aquí está el oro, piedras preciosas y perlas. ¿Ya se indicaron? En la 16 también está. Vamos a ver lo que dice aquí este niño. Vamos a ver. En la 16 también está. Vamos a ver la 16. Aquí. Ahí se ve claramente. Aquí. Ahí está la mujer. Dice los 7 últimos reinos. Me llevó el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Cuáles son los 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer? 7 reyes. Las 7 colinas de Roma. Roma está sentada, establecida, construida sobre las 7 colinas de Roma. Y son 7 reyes. Son 7 reyes. ¿De dónde salen los reyes? Del imperio romano. A la caída del imperio romano se establecen 10 reinos. Y el 11 de febrero de 1929 el Vaticano se independiza de Italia. Uno de esos reinos, de esos 10 reinos, de esos 10 cuernos, sale un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño es el Vaticano. Sale y se independiza de Italia el 11 de febrero de 1929, siendo Italia reino. Y por lo tanto, al salir de un reino, el Vaticano, todos los que salen de 1929 para acá, son reyes, y el Vaticano sigue siendo reino. Italia dejó de ser reino. Por eso es que el anticristo será un rey. Será un rey, porque sale del Vaticano, y eso nos lo dice bien explícitamente aquí, miren, y son 7 reyes. ¿Ya lo vieron? Sí, amén. Y son 7 reyes. 5 de ellos. Y ahora vean ustedes aquí lo que nos dice. Miren, aquí Apocalipsis 17:10. Miren, dice, y son 7 reyes. ¿Ya lo vieron? Y son 7 reyes. 5 de ellos Han caído. Y seguimos aquí. Uno es Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Lo seguimos mirando aquí en la... Aquí. Que tiene la boquita. Aquí ven ustedes nomás cuántas piedras preciosas tiene estos reyes. Son reyes. 3 coronas. Estaba vestida de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz. ¿Qué iglesia tiene en la mano un cáliz? La iglesia. Un cáliz de oro. Pero ese cáliz está lleno de abominaciones. Lo vamos a ver, lo quito ya de acá. Vemos. Dice, aquí estoy. En la mano, tenían en la mano. Lo voy a identificar, por favor. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas. ¿Y qué cosa tenía en la mano? Un cáliz de oro. Tenía un cáliz de oro. Pero ese cáliz de oro está lleno de abominaciones. Ese cáliz de oro está lleno de inmundicia y está lleno de fornicación. Así que cuando la persona come una hostia, todas las hostias, repito, todas las hostias son sacadas de ese cáliz de oro. Todas.
Las reparten en charolas para que las estén repartiendo a los feligreses. Y la Biblia nos está diciendo aquí, dice, el cáliz de oro está lleno de ¿qué? De abominaciones. Al sacar la hostia, ¿qué cosas están comiendo? Abominación. Abominaciones. Maldiciones. A ver, por favor, en su celular busque usted concepto de abominación. Concepto de abominación. Para que Concepto de por abominación. favor. Abominación, rechazo y condena energía de algo que causa repulsión. Algo que causa repulsión. Están comiendo condenación. Están comiendo condenación. Energía. Ya se fijaron, por eso estamos, esta iglesia se llama El Señor Viene Pronto, porque estamos mirando estos temas de los últimos tiempos, para que las personas que estén mirando este video les digan a sus vecinos, salte de esa iglesia. Al comer esa hostia, estás comiendo condenación eterna. Estás comiendo maldición. Toda la inmundicia. Y nos dice la Biblia, miren, la Biblia nos dice, Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4, dice, oí otra voz del cielo que decía, miren qué decía, nos dice así, salid de ella, pueblo mío. Mira, el Señor te llama pueblo. Y es tuyo el Señor. Dice, eres del Señor, pero salte de esa iglesia. Porque si tú no te sales de esa iglesia, vas a ser condenado. Para que no seas partícipe. Salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados. De sus pecados, ni tomes parte de qué? De sus plagas, porque las plagas se van a repetir en la segunda parte de la gran tribulación. Y si te está diciendo que te salgas, porque las plagas se van a repetir en la segunda parte de la gran tribulación, es porque si no te sales, te vas a quedar a la gran tribulación que está tocando puerta. La gran tribulación está tocando puerta. Amén. Amén y amén. Nos ponemos de pie. Ya buscando el significado de repulsión, hermanos, dice odio, fobia, horror, asco, repulsión. Repulsión es eso. Todo eso es maldición. Maldición. Padre celestial y Dios nuestro, te damos gracias, Señor, porque nos permites predicar este tema que sí es muy difícil identificar quién es el cuerno pequeño y de qué reino sale. Con todo este antecedente, Señor, te damos gracias porque comprendemos que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis van de la mano, complementándose uno con el otro. Gracias, Padre, por la bendición que nos das al reconocer, al quitarnos la venda de los ojos y reconocer que ese cuerno pequeño es el anticristo y que el reino de donde sale ese cuerno pequeño es el Vaticano. Reconociendo que en ese tratado de Letrán el Vaticano se independiza de Italia y el Vaticano a partir de 1929 es declarado reino. Por eso todos los papas de 1929 en adelante son reyes. Pero Italia
de ser reino en 1946. Y te damos gracias, Padre eterno, por abrirnos los ojos espiritualmente, por ver tu palabra, Señor, proclamada y escrita en la Biblia y en la historia, Padre Santo. Reconocer que el anticristo será un rey salido de un reino, y ese reino es el que se independizó de Italia en 1929, y ese reino es el Vaticano. Y ese reino, o esa gran ciudad, que es la que reina sobre los reyes de la tierra, esa mujer es la Iglesia Católica. Esa mujer es la que le construyeron su templo en la tierra de Sinar, en la tierra de Babilonia, espiritualmente llamada Roma. Esa mujer es llamada maldad. Esa mujer es la maldad, es la que está vestida de oro, de plata y perlas preciosas. Esa mujer es la que gobierna al mundo. Es la que tiene un cáliz de oro en la mano. Cáliz que está lleno de inmundicias. Cáliz que está lleno de maldad. Está lleno de abominaciones. Y todo aquel que come de lo que está dentro de ese cáliz está comiendo condenación eterna. Pidiéndote, Padre Celestial, que esta predicación llegue a todos los rincones del mundo, para que, dice tu palabra, sálganse de esa iglesia y encuentren salvación y vida eterna en Cristo. Salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni tomes parte de sus plagas. Porque las plagas se van a repetir en la segunda parte del periodo de la gran tribulación. Esa segunda parte del periodo de la gran tribulación va a durar 3 años y medio. Periodo en que el poder del anticristo, que será un rey salido del reino del Vaticano, su poder en esa segunda parte va a estar incontenible. Por eso la Biblia te dice: salid de ella, pueblo mío. ¿De quién? Salte de esa iglesia católica. Salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni tomes parte de sus plagas. Porque si no te sales, te está diciendo la palabra de Dios, si no vas a tomar parte de sus plagas. Y las plagas se van a repetir en la gran tribulación. Por lo tanto, si no te sales, eres candidato a quedarte a la gran tribulación que está tocando puerta. Este año 2023 es un año de gran decisión. Es un año apocalíptico. O te sales o te quedas. O te sales y sigues a Cristo Jesús, el único que te puede salvar, o te quedas. Porque el gran arrebatamiento de la iglesia de Cristo está cerca. Gracias, Señor. Y vamos a hacer la oración de fe para que todos aquellos que quieran recibir a Cristo lo pueden hacer. Porque solo en Cristo vamos a encontrar salvación y vida eterna. Sí, Señor. Pueden decir su nombre. Padre Celestial y Dios nuestro, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por quitarnos la venda de los ojos,
por darnos a conocer las consecuencias si seguimos en el mundo del pecado o decidimos seguir a Cristo aunque estemos en el mundo. Por eso el día de hoy yo, pueden decir su nombre, pido perdón a Cristo Jesús, pido perdón a Dios en Cristo Jesús, que también es Dios. Perdóname, Padre Celestial, por haber adorado a imágenes, a figuras y esculturas. Perdóname, Padre Celestial, porque aunque siempre dije que no soy fanático, nada más soy creyente, pero ya estás ahí metido. Perdóname, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pido perdón, Señor Todopoderoso. Y hoy yo te recibo, Padre Celestial, en Cristo Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Te recibo, Señor, y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, rechazo todas las obras de Satanás. Rechazo la idolatría de imágenes con figuras humanas. Rechazo el satanismo. Rechazo la hechicería. Rechazo la brujería, que son obras de Satanás. Y me salgo de esa iglesia apóstata. Porque así dice tu palabra: salí de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni tomes parte de sus plagas. Gracias, Señor, porque tú has perdonado mis pecados. Y mi nombre ha quedado escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Y sabemos que al aceptar a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador, eres salvo, tu alma se ha salvado. Y hay fiesta en el cielo, porque un alma en Cristo Jesús se ha salvado. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre, te damos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria al Señor Dios Todopoderoso. Amén. Y nos dice, vamos a dar la bendición en Cristo Jesús a los hermanos que se unieron. Vamos a ver el libro de Números, capítulo 6, versículo 24. Dice la palabra del Señor. Números 6, 24. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús recibimos tu bendición y la paz que tú nos das, Señor. Amén y amén. Aleluya. Que Dios nos bendiga.